San Lucas capítulo 11. La gloria sea para Dios. Aleluya. Una iglesia victoriosa practica la oración. Una iglesia victoriosa practica la oración. Practica la oración. Jesús y la oración, comenzando con el verso 1. En cierta ocasión Jesús está orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. También les dijo: quien de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecer. Aquel responderá desde adentro y le dirá: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo, no puedo levantarme para dártelos. Yo les digo que aunque no se levante a dárselos por su amigo, sí se levantará por su insistencia y le dará todo lo que necesite. Así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de pescado, le da una serpiente? O si le pide un huevo, le da un escorpión. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos están listos para oír la palabra de Dios? ¿Cuántos están listos para oír la palabra de Dios? ¿Cuántos están preparados para oír la palabra de Dios? Una iglesia victoriosa practica la oración. Dígalo conmigo. Una iglesia victoriosa practica la oración. La oración. La oración. Los cantos son buenos, pero la oración es mejor. El hablar mucho es bueno, pero la oración es mejor. La oración, la oración, la oración. Estamos en una época donde todos los medios, cuando usted abre la televisión, abre los canales de comunicación, lo primero que usted ve son todas las cosas malas que pasan. Inundaciones, terremotos, volcanes, etcétera, etcétera. Todo lo malo es lo primero que usted ve en la televisión: actos violentos, asesinatos, etcétera, etcétera. Así que la televisión está llena de eso, de cosas malas, negativas, dolores, hambre, desnudez, enfermedades. Esto es realmente algo terrible. Y entonces llegamos a pensar, y muchos dicen: la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos lo han dicho? ¿Cuántos lo han dicho? Yo le tengo una mala noticia: eso no es así. Eso no es verdad. Eso no es verdad. De acuerdo a la palabra, de eso no es verdad. La Biblia dice cuándo vendrá la venida del Señor. ¿Cuándo será la venida del Señor? ¿Cuándo será?
¿Cuándo será? Dice, hasta que este evangelio no sea predicado en todas partes, no vendrá el Señor. Y déjeme decirle que falta mucho para eso. Wilfredo estuvo en Irak, estuvo en Kuwait y estuvo en la Mesopotamia, donde estuvo el jardín del Edén. Está el río Tigris y está el Éufrates. Nosotros estuvimos frente al Mediterráneo y al mar de Galilea, que no es mar, es el lago de Galilea porque es dulce. Y comimos el pescado de Pedro. Precisamente el restaurante donde comimos se llamaba el restaurante del pescado de Pedro. Pedro pescaba ahí. Y ese pescado que comimos, casi todo el mundo comió ese pescado, es el pescado de Pedro. Tiene 5 estrellas entre los 6 o 7 pescados que hay en aquel lago. ¿Qué quiero decir con esto? En el lugar que menos se percibe, óigame bien lo que voy a decir, gente buscando de Dios se llama Israel. Están los musulmanes, están los judíos, que lo que siguen es la doctrina judaizante, la ley del Torah. Están los católicos romanos, están los armenios, están los ortodoxos, y ninguno de ellos tiene a Cristo como su Salvador y Redentor. ¿Cuánto adoran a Dios? En el mismo sitio que Cristo vino, padeció, no percibimos el Evangelio de Cristo. ¿Cuánto adoran a Dios? Entonces va a venir el Señor. Yo decía, Francisco, ¿por qué los judíos no han hecho el tercer templo? Y yo me preguntaba, cuando estaba en el Monte de los Olivos, yo y mi esposa y el grupo que andábamos, 24, yo decía y le dije al guía, ¿por qué no se ha celebrado, por qué no han hecho el tercer templo? Ya que el segundo templo fue el de Salomón, y cuando Tito destruyó a Jerusalén, hizo una abertura y nosotros vimos las murallas, y la muralla llegan de aquí a de Francisco de ancho, óigame, de ancho, de piedras. Y los romanos, con Tito a la cabeza, cuando atacaron ese muro, rompieron una de las puertas y por ahí penetraron a la ciudad de Jerusalén. Y cuando Tito miró el templo, que era una hermosura sin igual, el templo de Salomón, que debía de estar ahí, pero ese templo lo tenía como una fortaleza, donde los judíos iban y adoraban a Yahvé, a Dios. Y Tito recibió el consejo de los sacerdotes y de los que estaban ahí, y decían, no destruye ese templo, deja ese templo, déjalo. Pero él decía, si dejo el templo, los judíos van a seguir agrupándose y tienen ahí el motivo para seguir creyendo en su Dios y venir a este templo. Entonces Tito destruyó el templo. Y hoy simplemente lo que tenemos es el muro donde nosotros estuvimos allí orando. Entonces, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo viene el Señor? ¿Por qué no se ha hecho el tercer templo? Hay lugar allí para hacer el tercer templo. Lo hay. Yo le decía esto a mi esposa, hay un lugar muy amplio donde oran las mujeres de este lado y los varones de este lado, y eso es amplísimo. Así que se puede construir el tercer templo. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, muchos dicen porque es profecía, porque el Señor va a destruir el templo, el que se llama el Domo de la Roca, donde están los musulmanes. El Señor va a destruir ese templo de los musulmanes
y en esa planicie se va a construir el tercer templo. No lo puede hacer Israel ahora porque motivaría una guerra fratricida con los musulmanes. Entonces, hermanos, ¿cuándo viene el Señor? No viene ahora. No viene ahora. Pudiera venir mañana. Oiga lo que estoy diciendo. Pudiera venir ahora mismo. Lo que yo no quiero es que usted esté pensando o estemos pensando que porque Katrina vino, como vino la señora Irma ahora, y vino el señor Harold, por ahí viene José. y José y Norma está por ahí también. María. Y todos esos ciclones que han venido y han arrasado, y yo veía como arrasó Loíza, y un grupo de gente llorando anoche en Loíza, en Puerto Rico, que se le fueron sus casas, y La Habana, que arrasó con parte de La Habana, y las islas que quedaron eliminadas completamente, San Tomás, San Martín, la Bermuda, la Barbuda, mejor. Entonces decimos, el Señor ya está a la puerta. No, el Señor puede venir ahora mismo, hermano. No, nadie lo va a limitar ni lo está limitando. Pero lo que estamos diciendo es que la Biblia dice que hasta que este evangelio del reino no sea predicado en todo el mundo, Él no viene. Y por donde primero tiene que comenzar es por el pueblo de Israel. Por el pueblo de Israel. Que los judíos, dice la palabra, libro de Oseas, todos estos profetas menores, todo está diciendo ahí. Y Jesús lloró y decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas los profetas, tú que matas a los que son enviados. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Entonces fue destruida simplemente. Los ejércitos que vinieron, todos destruían, 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 destruían. El primer templo se fue, las murallas se fueron. Y el último Tito en el 70, 69, 70 al 73, que fue la última invasión de los romanos cuando atacaron, y nosotros estuvimos en esa montaña allá arriba que se llama Mesada, las montañas de Mesada o de Masada, donde Herodes hizo el templo de él, que era algo inexpugnable, los judíos, y Herodes se lo hizo para ellos. Y después, cuando atacaron esa meseta que fue la última en el 73, todos los judíos que habían allí, para no entregarse al ejército romano que venía, todos se suicidaron. Una triste historia. Nosotros llorábamos allá arriba, porque cuando nos dijeron lo que había pasado allí, realmente lloramos. Ellos se vieron acorralados. Una montaña que es tan alta, hermano, que tuvimos que subir en un teleférico. Cogía 80 personas este teleférico y subimos allá a esa montaña que se llama Masada. Estaba la fortaleza, habían 3 grandes edificios allá, o 3 grandes edificaciones. Y cuando entraron los romanos, que entraron por la parte occidental, ellos todos, para no entregarse a los romanos, se suicidaron. Una triste historia, para que sus mujeres y sus hijos no fueran mancillados y no caer en el oprobio de los romanos. Entonces estamos mirando que en el mismo pueblo de Dios, que es Israel, una ciudad que fue escogida entre los pueblos paganos, y a Dios le plugo coger ese pueblo para hacerlo su pueblo. Mire el problema que tenemos. Entonces, este evangelio, dice la palabra, libro de los Romanos, libro de los Corintios, segunda de Corintios, dice, capítulo 3, si aquello que fue con gloria, que tenía que perecer, aquello que fue con gloria, que fueron los mandamientos, eso que fue con gloria, que tenía que desaparecer,
Porque Moisés cuando bajaba tenía que ponerse un velillo, pero eso iba a perecer, porque la sangre de Cristo y el pacto con la sangre de Cristo iba a eliminar aquello que no podía salvar a la gente. Entonces dice la palabra que hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto. Pero cuando se conviertan a Cristo, el velo se le quitará. Porque aquello que fue con gloria tenía que perecer, más el pacto que con la sangre de Cristo permanece para siempre. Tú y yo estamos con la sangre de Cristo, con el pacto glorioso de Cristo. Por eso la iglesia, hermano, tiene que mantenerse orando en medio de todas las circunstancias que tenemos, que encontramos. Tenemos que aprender a orar. Óigame, las adversidades, las enfermedades, los problemas, las situaciones. Jesús, ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. La pregunta mía es: ¿usted sabe orar? Pastor, claro que yo sé orar. A veces lo que hacemos es repetir como el loro. ¿Sabemos orar? ¿Tú sabes orar? ¿O lo único que tú haces al Señor es siempre gritarle al Señor: ay Señor, mire que yo no puedo más con mi vida? Ay Señor, si tú no vienes en mi auxilio, yo no sé qué hacer. Que oye, que tú, ¿cómo que tú no sabes qué hacer? Y lo que vivimos es llorando todo el tiempo al Señor, y llorando, llorando. Y los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo: cuando ustedes oren, lo primero que ustedes tienen es que reconocer al Padre y santificarlo. Usted lo primero que tiene que decir es: Padre, yo santifico y tu nombre es santificado, y yo lo reconozco, Señor. Dirigite al Padre primero. Estamos equivocados. A veces nos dirigimos a quien no debemos dirigirnos. Por ejemplo, hay una iglesia muy grande que se dirige a María, a Pedro, a Lázaro, a Juan. Y se hablaba aquí esta mañana de la Madre de Calcuta. Y aquí la palabra dice: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Señor, que tu reino venga. Que tu reino venga. Alábalo. Que tu reino venga. Venga tu reino. No el reino de los hombres. Venga tu reino. Qué difícil. Oye, no sabemos orar hoy. Hoy no sabemos. Yo creo que estamos en la misma dimensión de los discípulos. Debemos decirle: Señor, enséñame a orar. ¿Cómo debo de orar? Lo que hacemos es gritar mucho, y pedir y suplicar mucho, y mucho pedir y mucho suplicar. Y el Señor entonces le decía: después que ustedes digan venga tu reino, entonces después que yo reconozca que Dios es santo, que yo reconozca que venga tu reino, debo decir: Señor, el pan que tú me has dado, síguemelo dando. Porque usted está comiendo hasta hoy. No es que Señor, dame pan. No, el pan Él te lo ha dado. Sigue dándome el pan de cada día. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Si alguien practicó la oración, se llamó Jesús. Cuando fue a Getsemaní, cuando estaba a punto de iniciar el Vía Crucis, cuando estaba a punto de que iba a entregar su ministerio, dice que en aquel momento clave Jesús oró. La presión era tan grande que él sentía, que dice que su sudor era como gotas de sangre.
Y hay un médico especialista que dice que sí es posible, cuando estamos en una aprensión tan grande física, que sí es posible que podamos sudar y pudieran salir, no sangre, pero pudiera ser un sudor tan espeso que cuando es analizado pudiera ser como gotas de sangre. Así que el cuerpo tiene una función especial, biológica, y dice la palabra que su sudor eran como gotas de sangre. Por la aprensión que había, por la presión que había. ¿Cuánto adoran a Dios? Jesús oró cuando tenía grandes presiones. Por ejemplo, sabía que iba a ser traicionado por Judas, uno de sus discípulos. Jesús oró. Jesús oró cuando sabía que uno de los discípulos, que era su lugarteniente, Pedro, le iba a negar 3 veces. Y Jesús oró y dijo: he orado para que cuando te vengan las aflicciones y los problemas, sea librado de eso. Oraba cuando los problemas y las presiones eran grandes. Hoy nosotros que hacemos es llorar y lamentarnos, llamar por teléfono: ay, hermana, me están llevando el mismo día. No te puede llevar el día, tiene que llevarte Dios, porque tú estás lavada por la sangre de Cristo. Y yo he oído cristianos que lo han dicho: pastor, a mí me está llevando, yo creo que el mismo día. ¿Qué? Ay, no termines a palabra. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor? Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Jesús oraba cuando sabía que los discípulos, tan pronto Él fuera a la cruz y fuera traicionado por uno de sus discípulos, sabía que los demás discípulos iban a coger la de Villa Francisca, la de Villa Diego, o Valdoriotti de Castro, o Fernando de Junco. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Los dominicanos sería la 27 de febrero, Máximo Gómez, la Abraham Lincoln, la Winston Churchill, alábalo. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Y en Cuba, bueno, yo no sé, sería la playa Valadero. El Señor sabía que iba a haber una debacle y todos iban a salir dispersos. No, yo no conozco a ese hombre. No, tú eras de ellos. ¿Quién? Yo. Yo no. Y yo soy de quién es ese hombre. Y cayó canto. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Pero Jesús oró. Jesús oró. En las circunstancias peores, nuestro Señor Jesucristo invitó a orar a sus amigos más íntimos. Le dijo a Pedro, a Jacobo, a Juan: vamos a orar, vamos allí a orar, vamos a orar, vamos. Y vino y le encontró durmiendo y volvió. Y nosotros estuvimos en ese monte. Entonces estuvimos ahí en la cúspide de ese monte. Ahí estuvimos. El Monte Carmelo. Estuvimos allí en la cúspide de ese monte, donde bajó. Y una cosa que me hicieron una pregunta en estos días era que si vamos a conocer a nuestros seres queridos, una pregunta que vino en República Dominicana,
que si vamos a conocer a nuestros seres queridos allá. Y yo le dije, claro que lo vamos a reconocer. Claro que lo vamos a reconocer. Y una prueba de ello es que en el Monte Carmelo Pedro conoció a quienes bajaron. ¿Quiénes estaban ahí? Elías, a Moisés, lo conocieron. Y ese le dijo, hacemos unas enramadas para ellos. Entonces, si vamos a conocer a nuestros seres queridos, claro que lo vamos a conocer. ¿Cuánto adoran a Dios? Y lo vamos a conocer más por una expresión que el Señor dijo: yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Por eso soy de Abraham, de Isaac y de Jacob. Claro que vamos a conocer los nuestros. Ahora, el que no se casó aquí, allá no se va a casar. Porque la Biblia dice que serán como los ángeles del cielo, que no se casan ni se dan en casamiento. Así que el que no se casó aquí, no aprovechó este tiempo, a su nombre gloria. Bueno, yo no sé. Allí no habrá matrimonio. Puede que en el milenio sí. En el milenio sí. Pero después, cuando venga el trono blanco y venga el Bema y venga aquello otro, no habrá matrimonio. Así que aproveche a su esposa aquí, quiérala, ámela. Igualmente a su esposa. No, pero no se pongan la mano ahora. ¿Cuánto puede adorar a Dios? No pelee con su esposo, no viva peleando con su esposa. Tú sabes lo que es esposo peleando todo el tiempo. Es que yo tuyo, no pelee con su esposita, no pelee con su esposito. Aprovéchelo. Aprovéchelo. Y usted dirá, ¿y la soltera qué hacemos? Bueno, cásese con el Señor. Cásese con el Señor, cásese con el Señor, ame al Señor, quiera al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Claro, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces, hermano, Pedro y Juan y este grupo que acompañaron al Señor allí en el Monte Carmelo oraban, pero se quedaban dormidos. Yo imagino que comenzaban orando por el Señor. Señor, te preocúpate, que ahora sí vamos a orar. Y el Señor ahí, y ellos orando, y de momento, estaban cansados, agobiados. Posible que el sueño lo batiera. Si algo tenemos que hacer hoy en día es decir, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? ¿Por qué? Y por eso hoy en día el mundo está saturado de puntos de oración, de lugares de oración. Por ejemplo, aquí en la Caguana hay una mezquita, hay un templo de los musulmanes. Y los que han estado en la Caguana saben que a las 11:30 más o menos, 12 menos 15, esa mezquita ahí, ahora ellos tienen altoparlante, antes no lo tenían, pero ahora lo tienen y comienzan las oraciones. Hay lugares sagrados para orar, hay templos para orar, hay sitios para orar, hay iglesias para orar. Por ejemplo, los judíos en Jerusalén no tienen el templo, pero se conforman con ir al muro que dije que no se puede llamar el muro de las lamentaciones ya, porque eso era porque los musulmanes no permitían que ellos oraran, pero ya eso se rompió y ellos pueden orar sin problema, entonces ya no hay que lamentar nada. Ellos no quieren que se llame el muro de las lamentaciones, es el muro occidental, de la parte occidental, pero ya no es el muro de la lamentación, ya no hay que lamentar nada porque ellos tienen acceso para ir a orar ahí. ¿Cuántos pueden orar ahí? ¿Cuántos? Entonces, se conforma con ese muro que era el segundo templo de Salomón. Los musulmanes pues van a su mezquita y oran. Nosotros no tenemos necesidad, hermanos, de tener un sitio determinado. Usted puede orar en el carro, usted puede orar en su casa, usted puede orar en el trabajo, usted puede orar en todos los sitios, usted puede orar aquí, usted puede orar allá. No tenemos que tener algo específico para orar. No tenemos que tenerlo. No. Porque esa libertad el Señor nos la ha dado también para que oremos, dice, sin cesar en todos los lugares.
¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Los judíos sueñan con ese templo para tener un templo, porque no tienen realmente un templo, tienen otros templos, tienen otras iglesias, la tienen, pero no tienen ese templo que ellos anhelan. Y nosotros estuvimos en el instituto del templo. Aló. Estuvimos en el instituto del templo y nos dieron por ahí un tour y caminamos todo ahí adentro y vimos cómo va a ser el tercer templo. ¿Cuánto adoran a Dios? Será algo hermosísimo, será algo preciosísimo. Ya yo estaba dentro de él, porque lo presentan, lo van presentando, lo que tendrá la menorá, que es el candelabro, y ese es reconocido el escudo de Israel. La menorá no es la estrella de David, se fue a votación y ganó la menorá, o la menorá, más bien la menorá, que es el candelabro. Eso es el escudo del Estado de Israel. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Porque tiene el 7, tiene 7, y eso es perfección. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces nosotros, hermanos, los cristianos, tenemos que ir a adorar a Dios en términos geográficos. No hay necesidad de que para usted orar tenemos que ir a determinados sitios. No. Hay que orar en todo momento y en todo lugar, porque Dios es ¿qué? Dios es ¿qué? Omnipresente, y está en todos los lugares. Entonces, podemos orar en cualquier sitio, alabado sea Dios. Orar es como levantar el teléfono. Orar es como levantar el teléfono. ¡Aló! Señor, estoy aquí, dirigiéndome a ti. Dirigiéndome a ti para que conteste mi oración. Recibe mi oración. Recíbela, Señor, y lo hago con una fe auténtica. Señor, voy a cerrar mi auricular, voy a cerrar mi teléfono, pero sé que la respuesta viene. Creo por fe. Wow. Los guaqueros fueron perseguidos en 1600, porque los guaqueros, que eran un grupo religioso de Inglaterra, ellos decían, y fueron perseguidos porque ellos decían, a nadie tenemos que quitándole el sombrero para saludarlo. El único que hay que quitarse el sombrero y saludarlo es a Dios. Gloria a Dios. A ningún hombre. Y también decían, ni tenemos que dirigirnos a ningún juez, ni a ninguna autoridad como usted, Señor y Don. No, tú y ti. Tú y ti. Tú eres. A ti voy. Nadie de ustedes. El respeto es para Jehová, para Dios. Fueron perseguidos. Fueron perseguidos. Muchos de ellos estuvieron en las mazmorras, estuvieron presos. Muchos de ellos. Los primeros guaqueros, los cristianos de aquel tiempo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Y hoy el Señor no te pone pronombre, no te pone nada. El Señor te dice, adórame y pronúnciame como tú quieras. Por eso es que hay Biblia que al no poder pronunciar el IHWH, el tetragramatón, que no tiene pronunciación en hebreo, cogen la palabra Adonai o Curios, que es Señor. Por eso muchas de las traducciones últimas lo que tienen es Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Todopoderoso, que sería ellos Yahvé Sabaoth. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Pero lo importante es orar y dirigirnos a Él. Aleluya. Con fe, entendiendo que vamos a tener la seguridad plena
y la convicción de que Dios estará atento escuchando nuestra oración. Es un problema que tenemos. Y lo decimos, entonces cuando tú dices algo, la palabra dice, lo que tú dices, Proverbios, lo que tú dices con tu boca, porque tú dices, ay, yo creo que el Señor a mí no me oye, ay, no diga eso, no lo digas. Yo creo que el Señor a mí, Él bendice a todo el mundo, mira, bendice a mi vecino, bendice a mi vecina, y a mí el Señor me deja en el medio. Ay, no diga eso. No lo digas. El Señor está atento a tus oraciones. Lo que pasa que va a dar respuesta cuando Él quiera, no cuando tú quieras. Hay personas que hacen sus oraciones de sanidad, oraciones de consuelo, oraciones para los afligidos, oración de provisión, oración para las necesidades, oración cuando hay falta de aliento, estamos flaqueando. Hay oraciones cuando hay luto, cuando hay dolor. Sí, que hay oraciones para todos los tipos habidos y por haber. Hay oraciones específicas. Hay oraciones diversas. Pero lo importante es orar a Dios y creer, como dice la Biblia, que es que galardonador de aquellos que hacen ese tipo de cosas. Él está ahí presto para bendecirnos, para guiarnos, para dirigirnos. Entonces la oración, hermanos, es una práctica cristiana que nos trae muchos beneficios. Sin embargo, muchos de nosotros no sabemos orar. No sabemos orar. Y nuevamente en Mateo, capítulo 7. Nuevamente aquí los discípulos, que es algo similar a lo que leímos, del 7 al 11, nuevamente está la oración y la regla de oro. Vamos a verla. La oración y la regla de oro tienen su Biblia, abran sus Biblias, denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Abran su Biblia, venimos a leer la palabra, aleluya. Dice la Biblia, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, no ustedes, hermanos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran a Dios? Cuando Dios el Padre oye nuestras oraciones, pone atención a las mismas y nos responde de acuerdo a su voluntad. No se acerca a Dios con miedo, acérquese confiadamente, con plena seguridad de que Él, de acuerdo a Juan 1:12, que dice, más, ¿cuántos le recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces hay que acercarse a Dios sin miedo. La gente hoy tiene un miedo terrible de acercarse a las iglesias y de acercarse a Dios. Tienen miedo.
Tienen miedo. Tienen miedo. No sé, parece que creen que en las iglesias le van a quitar un pedazo. Tienen miedo, la gente no quiere convertirse. Por eso que el evangelio va hasta que no sea predicado en todo el mundo. Aquí hay 315 millones de habitantes. Y aquí hay gente que todavía no sabe ni quién es Dios, ni quién es Jesús. Aquí hay gente que no sabe ni siquiera qué es eso. Aquí en Estados Unidos. Imagínese usted en las selvas, en las Amazonas, esos beduinos que vimos, que se llaman los hombres del desierto. Esos tipos viven sin luz eléctrica. Recogen el agua y la llevan ellos en sus camellos allí para darle comida a las ovejas y agua. Viven una vida completamente rudimentaria, una vida igual que sus ancestros, sin ningún tipo de comodidad. No tienen televisión, no tienen radio, no usan celulares. Esa gente está fuera del mundo y está en el mundo. Gloria a Dios. Yo creo que eso no saben ni la hora que es. Y están ahí. Entonces, hermanos, es un requisito indispensable que nuestra oración se haga con fe. Con fe. Vamos a Hebreos 11:6. Se haga con fe. Y usted me dirá, pastor, yo sí oro con fe. Mire, yo tengo una fe que rompo montañas. Permítame decirle que no. Que no. Quizá de 100 que somos, es posible que el 10% tenga la fe genuina. El 90% no tiene fe. Tiene una fe rudimentaria. Tiene una fe así por arriba. Tuviéramos fe, la cosa fuera diferente. Tuviéramos fe, la cosa fuera diferente. El Señor dijo, no se alarmen de que eso sucede. Cosas mayores que esa ustedes verán. Incluso si le dijera que se monte, quítate. Ay. Entonces, nunca hemos visto nada de esto. Se ve que la fe de nosotros está aplastada en la silla donde sentamos. Por eso aquí en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, oiga, en primer lugar, ¿aló? ¿Tiene su Biblia abierta? ¿Dónde están las Biblias? ¿Dónde están las Biblias? No veo la Biblia, ¿dónde está la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él primero existe. Óigame bien, mami, porque si tú te acercas a Dios y dices con duda de que, bueno, pero Dios existirá, Dios será verdad, Dios será una realidad, Dios... No. Lo primero que tiene que, cuando va a Él, Dios existe, y como existe, ahora me dirijo a ti, porque tú eres real. Y entonces, y que sabe ese Dios que existe, recompensar, aquí la Biblia, recompensar, me gusta esta palabra, recompensar a quienes lo buscan, a recompensar. Me está buscando con fe. ¿Tú crees que yo existo? ¿Tú crees que yo soy una realidad? Pues ahora yo te voy a recompensar esa fe que tú has puesto en mí, y te voy a bendecir por encima de todas las cosas. Pase lo que pase y venga lo que venga. ¡Te bendigo!
Porque tú estás creyendo que yo existo y que soy verdadero. Entonces, eso que tú estás creyendo, eso que tú estás depositando en mí, eso que tú tienes, yo lo voy a recompensar. Maravilloso es el Señor, aleluya. Pero yo quiero terminar con esto. Nunca 40 minutos, 45 dan para un mensaje que puede durar 2 horas. Pero me gusta ser prudente y no predicar más de 1 hora. Pero el Espíritu es para usted estar aquí 1 hora y media, 2 horas y desarrollar esto a lo largo. Pero, alabado sea tu nombre, Dios. Mire lo que pasa, porque todo tiene su contra. Y Wilfredo y yo un día hablábamos sobre las guerras. Y Wilfredo me dijo un día: pastor, ahora yo entiendo por qué las guerras. Porque cuando leímos a Santiago, Wilfredo y yo un día que estábamos analizando las guerras, entonces Wilfredo me dijo: ay, pastor, pero por eso es que están las guerras. Parece que después le dio mucha mente, tomó un poco de café y se quedó solo y se le dio mente a estos versos. Santiago 4, 1 en adelante. Mire lo que pasa, ¿por qué no hay bendición? ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los hijos de Dios tenemos. Óigame bien. A veces nosotros mismos asumimos, no estoy leyendo la Biblia, ¿cuál es la Biblia ahora? Pero nosotros a veces asumimos que Dios no nos quiere dar y concluimos que nacimos pobres y que Él no quiere, y que Él nos quiere pobre eternamente. Eso lo asumimos nosotros. Y yo no estoy hablando de la prosperidad, ni creo en la prosperidad que hablan por ahí, pero sí creo que Dios bendice. Pero a veces asumimos, oiga la palabra que estamos usando, asumimos de que yo soy pobre y que siempre seré pobre y nunca dejaré de ser pobre, porque Dios quiere que yo sea pobre aquí para que sea rico allá. Bueno, lo asumimos, pudiera ser así, pero el Señor dice: yo quiero bendecir. Asumimos que Dios no quiere así con esta enfermedad, que estamos enfermos y que el Señor nos quiere enfermos permanentemente. Asumimos eso también. Hay personas que asumen, que dicen: yo estoy enfermo, he estado siempre enfermo, estaré enfermo, estaré toda la vida y hasta que yo me muera estaré enfermo porque el Señor me quiere enfermo y un día el Señor me sanará ya. Asumimos esas cosas y eso es malo. No asuma nada. Reprenda y reprende en el nombre de Jesús y proclame salud y sanidad en el nombre de Jesús. ¿Qué asumimos que está enfermo ni enferma? Reprenda. Asumimos que estamos desempleados y que ese es nuestro destino para siempre, estar desempleados, estar vagando de holgazanes y que el gobierno me mantenga y que la familia me mantenga. Hay personas que se han dedicado a eso porque han asumido que Dios lo quiere así y que yo debo vivir por fe y vivir de los otros y no dar un golpe. Asumimos todas estas cosas negativas. Pero déjeme ver qué es lo que dice Santiago 4, 1 y 2. Lo primero que dice el versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas con ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo, y no lo obtienen, entonces matan. Ahí está el problema. No los cristianos, pero la mayoría de la gente
te importa extorsionarte, le importa matarte, le importa secuestrarte, le importa intimidarte, le importa hacer lo que haya que hacer con tal de conseguir lo que quieren. Entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. No, eso tú tienes que conseguirme. Imagínate que yo voy al banco de Francisco y Francisco me dice: pastor, usted no califica porque la puntuación suya está muy bajita y usted tiene que, para yo darle este préstamo, usted tiene que traerse a alguien que le haga garantía. Pues yo discuto con Francisco, yo digo: no, eso no es verdad, no, Francisco, porque nadie puede hacer lo que yo. Cuídese de eso, que los puntos están bajos, a mí no me importa de puntos. Trata de conseguirme el dinero. Y entonces pongo a Francisco entre la espada y las paredes. Después Francisco dice: pastor, pero esto no es política mía, esto del banco. Yo simplemente soy un empleado. ¿Usted quiere que me voten? ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto pueden adorar su nombre? Óyeme, luchamos y queremos las cosas por encima de todo. Digo, lo está diciendo la Biblia, no yo. Eso es lo que la palabra está diciendo. Todo lo está leyendo conmigo. Si no lo dice igual que esto, cómprese una Biblia como la mía. Entonces, fíjense lo que dice el versículo, sigue diciendo el versículo: pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Wow. Esto está demasiado fuerte. Yo creo que esto no es para el pueblo de Dios. Pero hay algunos cristianos que se convierten en cristianitos y hacen esto. Dios te bendice, te da el carro, te da la casa, te da el empleo, te da todo. Y después, lo que menos importa es la iglesia. Lo que menos importa es la iglesia. Lo que más importa es el evangelio. Lo que menos importa. Óigame, qué cosa tan grande, Padre. No, vamos a serle fieles en lo poco y en lo mucho. Vamos a serle fieles en lo que tenemos y en lo que nos da. Te dé mucho o te dé poco. Vamos a serle fieles. Gloria a Dios. Wow, yo quiero terminar ya. De verdad que quiero terminar. Santiago nos está enseñando que hay algunos que en vez de pedir, lo que hace es simplemente desear, codiciar, envidiar y pelear. Ya el celular que viene por ahí, que está en California, vale $1000. Que yo que octavo, 8, que hasta ya creo que hace una serie de cosas que yo estuve mirando. Yo no quiero eso porque es demasiado sofisticado para mí. Ya eso lo que hace es perturbarme. Pero ya hay hermanos que están guardando los $1000 cuando llegue, comprarlo, alábalo. Hombre, cómprate mejor la lavadora que cómprate algo que... Bendito sea el nombre del Señor. Entonces terminamos con lo siguiente. Miren, hermano, no se trata de desear, codiciar, pelear y engañar o reñir. Se trata de pedir y pedir con fe, hacerlo con confianza y que pidamos al Señor conforme a su voluntad, que lo podemos recibir. Por eso 1 Juan 16:24, aquí Jesús le hace una recriminación a su discípulo. En Juan 16:24, el Señor hace una recriminación. ¿Entienden esa palabra? Es una palabra bien fuerte. Recriminación. Es decir, el Señor le está llamando a ajuste aquí en Juan 16:24. Déjenme ver lo que dice. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Pueden adorar al Señor, adorar a Dios. Y en este 16:24, el Señor le está diciendo a su discípulo, recriminándole lo siguiente. Versículo 16:23 de Juan. En aquel día ya no preguntarán nada. De cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá.
hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que tu alegría sea cumplida. ¿Sabe lo que le quiero decir con esto? Que usted está perdiendo el tiempo de pedirle al Padre las cosas que usted necesita, porque usted mejor se las pide a la esposa, o se las pide al amigo, o se las pide al familiar. Las cosas usted no le está dirigiendo por donde debía dirigirla. Usted se asesora con los familiares suyos que están peor que usted. Ah, no, que yo todo se lo digo a mi madre, pero tu mamá necesita de Dios. ¿Qué es lo que le está preguntando a ella? Y no conoce de Dios, o tu papá, o tus hermanos. ¿Qué tú haces preguntándole a tus hermanos si están más desviados que tú? ¿Qué haces consultando con tus hermanos y tus familiares que no le sirven a Dios? Consulta con el Padre, pídale al Padre. Y Jesús dice, cuando le pidan al Padre en mi nombre, verán. Porque hablamos de Jesús y Jesús y Jesús y Jesús y Jesús y el Padre. Y el Padre. No, él dice, pídale al Padre en mi nombre. Yo vengo en el nombre del que fue crucificado. Yo vengo en el nombre del que fue a la cruz. Yo vengo en el nombre del que fue allí en medio de dos ladrones. Yo vengo en el medio de aquel que fue justo, que no tuvo pecado. Yo vengo en ese nombre que murió por mí, para que tú oigas mis oraciones y me des respuesta a mis oraciones. En ese nombre que vengo. Póngase de pie ahora. Gloria a Dios. Y por eso quiero terminar con Segunda de Crónicas 7:14. El verso que a todos los cristianos nos gusta. Hemos predicado muchos mensajes en torno a él. Segunda de Crónicas 7:14. Lléveselo. Porque esta oración fue una oración maravillosa con el pacto que Dios había hecho con Salomón. Y entonces ahora este muchacho, este hermano, oraba y ellos pedían de Dios esta bendición. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar.